Las relaciones diplomáticas entre Chile y la dictadura venezolana son algo que viene erosionando hace varios años. Sin embargo, durante el último tiempo, pese a los esfuerzos de la administración Boric, la mala relación se ha ido acrecentando. Y es que fue durante las últimas semanas que el nombre de Diosdado Cabello, el segundo del régimen de Caracas, surgió como uno de los responsables del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, hecho por el cual la Fiscalía de Chile no descartó emitir una orden internacional de captura. Y el último hecho, el que ocurrió este viernes, cuando Caracas ordenó el cierre de los consulados chilenos en dicha ciudad y en Puerto Ordaz, acrecentando así la suspensión de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Para conversar sobre esto estamos con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson. Fernando, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Oye, Fernando, ¿tú crees que la orden de cierre de los consulados es una represalia hacia las acusaciones contra Cabello respecto al crimen de Ojeda? Todo hace pensar que sí, en el sentido que el régimen de Caracas, digamos la dictadura de Nicolás Maduro, tiene un control total sobre todos los órganos del Estado venezolano y por lo tanto no está dispuesto a tolerar el hecho que en Chile los órganos estén o los poderes del Estado operen de forma independiente. Pero quizás fue la declaración de la propia ministra del Interior, Carolina Toá, quien planteó que de demostrarse el rol o la participación plausible de Diosdado Cabello se recurría a la Corte Penal Internacional. Eso indudablemente gatilló una reacción de fuerza de parte del régimen venezolano, que la verdad sea dicha, fuera del tema de la migración no tiene mucho respecto a lo cual poder actuar con Chile. Una vez rotas las relaciones, como ocurrió a principios de agosto, después del fraude electoral de la pasada elección, donde Nicolás Maduro nunca mostró las actas electorales, digamos, que supuestamente le dieron el triunfo, ya se había ordenado retirar los funcionarios diplomáticos venezolanos desde Santiago y se había echado a el personal diplomático chileno desde Caracas. El régimen parecía creer que se habían roto las relaciones, pero la persistencia de los órganos técnicos como los consulados, digamos, orientados a proveer apoyo a los ciudadanos chilenos y venezolanos y en relación a sus viajes entre los dos países, etcétera, era una última herramienta que hoy día comienza a cerrar. Recordemos que Venezuela cierra en este momento 2 de los 3 consulados, es decir, siguen reservándose una última instancia respecto a la cual poder enfrentar al régimen chileno. Recordemos que el régimen de Gabriel Boric, una vez que asume el hecho de el fraude electoral y la condición dictatorial del gobierno de Nicolás Maduro, las relaciones con Venezuela han ido sistemáticamente empeorando y la verdad es que queda poco por decir, considerando lo complejo y poco estético que ha sido toda esta escena, toda esta situación en términos generales. Oye, Fernando, y en caso de comprobarse la responsabilidad de Cabello, ¿existe alguna mínima posibilidad de que él asuma alguna responsabilidad o esto es más bien un saludo a la bandera nomás? A ver, ni lo uno ni lo otro. Evidentemente una solicitud de extradición a Diosdado Cabello nunca va a ser acompañada por una entrega por parte de este régimen. Todo el mundo, hay mucha gente que sostiene que incluso Diosdado Cabello es el verdadero poder detrás del trono, junto con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Sin embargo, una situación así, la negativa de entregarlo, genera serios problemas políticos para Venezuela, que si es que se combinan con una declaratoria ante la Corte Penal Internacional, puede generar un efecto bastante complicado. Recordemos que el propio abogado chileno, señor Grossman, renunció a su condición de abogado integrante de la Corte Penal Internacional precisamente por la forma en que el fiscal general de dicha corte ha ido arrastrando la investigación contra Venezuela en los últimos años.
En esa situación, una demanda de parte del Estado chileno pudiera hacer imposible continuar manteniendo esta lentitud, esta distancia. Y una condena a la Corte Penal Internacional ya adquiere otras características. Una cosa es ser un paria dentro de Latinoamérica y entre los latinoamericanos, pero otra cosa es pasar a ser un dictador buscado por todos los gobiernos, o más bien por la Corte Penal Internacional, y por lo tanto un paria ante todos los estados europeos, de América del Norte, Sureste Asia, etcétera. Claramente podrá seguir siendo aliado de Irán y Rusia, pero convengamos que ninguno de los dos es particularmente boyante por estas fechas, por lo tanto, difícilmente puede considerárselo como una alternativa. Oye, ¿y qué respuesta debería adoptar el gobierno de Chile ante esta medida? ¿Se puede hacer algo? Es difícil, el gobierno venezolano claramente no opera bajo ningún canon asociable a las distintas convenciones de Viena ni a las reglas o a los procedimientos de relaciones internacionales. Por lo tanto, la posibilidad de hacer algo con ellos o conseguir que ellos adopten una postura más racional es prácticamente inviable. La verdad es que hay que considerar, solo queda por lamentarlo por parte de los ciudadanos chilenos que residen en Venezuela, los ciudadanos venezolanos que residen en Chile de forma legal, que verán infinitamente más complicados sus trámites. Pero en términos estrictos de relación de Estado con Estado, la verdad es que mucho impacto no tiene. Y bueno, Fernando, para aclararle a nuestro televidente, ¿cómo es la situación actualmente entre Chile y Venezuela? Porque ruptura oficial de relaciones diplomáticas como tal, tengo entendido que no ha habido. Hay como una suspensión, ¿no? Que más bien viene por parte del régimen de Caracas. Si nos puedes explicar A más o ver, menos tú. A ver, es que esto es un poco más complicado y hay versiones o visiones bastante contradictorias. Uno de los conceptos básicos de la interpretación de la Convención de Viena de relaciones diplomáticas tiene que ver básicamente con que hay relaciones cuando ambas partes lo quieren. En este caso, al parecer, evidentemente, Venezuela no querría tener relaciones con Chile y por algo se habría expulsado al personal de la embajada y habrían retirado al personal de su embajada de Chile. En esa situación se puede sostener que ya no hay relaciones. El gobierno chileno puede querer mantener la situación, puede mantener la ficción jurídica de que nunca ha roto relaciones, que puede tener importancia en tiempos posteriores, pero en términos operativos y prácticos ciertamente las relaciones están cortadas, no hay embajadores, no hay contacto entre encargados de negocio. Por ejemplo, un caso, digamos, equivalente pero no igual podría ser con Bolivia. No tenemos embajador allá ni ellos acá, pero hay un cónsul general de ambos países en la capital respectiva que mantiene una nutridísima dinámica de relaciones y contactos. Con Venezuela eso no se está dando, por lo tanto, para todos los efectos prácticos las relaciones están cortadas. Oye, Fernando, ¿y qué tan débil se ve la posición chilena frente a Venezuela? Porque recordemos que si de comprobarse si lo de Cabello es real, básicamente la dictadura mandó a matar a alguien en suelo chileno. ¿Cómo queda Chile frente al mundo? ¿Queda como un país muy débil? A ver, la verdad no es una posición elegante, evidentemente, porque el teniente Ojeda era un refugiado político a quien el Estado de Chile había comprometido su seguridad. Es decir, quedamos de tontos, digamos, que no tomamos en serio las amenazas que estaban amenazando a este caballero. De la misma forma, tampoco Chile intervino en las acciones que este caballero estaba desarrollando, digamos, y que tenían carácter subversivo. Es decir, tampoco podemos negar el hecho de que él estaba involucrado en intentos de golpe bastante frágiles, bastante precarios, pero estaba involucrado en ese tipo de acciones y el Estado de Chile tampoco dijo nada. Por lo tanto, de alguna forma, nuestro rol fue bastante pasivo en un escenario donde deberíamos haber tenido una postura bastante más concreta. Pero por el otro lado, mandar matar a una persona en territorio de un estado extranjero, digamos, claramente es algo inadmisible y que debe ser perseguido de forma brutal. Ningún país tiene ningún motivo de sospechar de otro. Y por lo tanto nadie podría esperar de buena fe que Chile estuviera permanentemente observando la acción de los nacionales de otros países respecto a sus dinámicas de asesinato. Pero el problema que tenemos en esta ocasión es que quienes lo asesinaron eran criminales que ingresaron a Chile en forma irregular, respecto a los cuales la política de migraciones nacional es claramente deficiente
y respecto al cual el actual régimen, digamos, primero como oposición, se opuso al establecimiento de la nueva ley de migraciones. Incluso el propio presidente fue uno de los diputados que llevaron una serie de artículos al Tribunal Constitucional. Y hoy día, de la mano del director, el señor Taller, definitivamente no ha tenido la capacidad para empadronar, controlar o derechamente regularizar la presencia de estas personas que ingresaron inicialmente de forma irregular. Por lo tanto, claramente hay una falencia de parte del Poder Ejecutivo chileno que, bueno, es insoslayable, digamos, está ahí. El hecho de que, digamos, se pueda operar con esta impunidad, que se lo haya torturado en una casa de tortura, en una toma, y luego se lo haya sepultado dentro de una maleta, dentro de la misma toma, siendo después esta maleta cubierta con cemento, claramente nos lleva a un escenario en el cual podemos decir que no fue el día más feliz de la política migratoria chilena. Oye, Fernando, tú mismo lo dijiste, esto para muchos otros países, bueno, para el nuestro también es calificado como algo inadmisible, pero ¿crees que el gobierno de Boric ha hecho todo lo posible en este caso? Porque, por ejemplo, hemos visto comentarios desde la oposición que y algunos, incluso más extremos, lo califican casi como de cómplice, ¿no? ¿Se podría haber hecho más en este caso? A ver, que se podría haber hecho más, ciertamente se podría haber hecho más. De partida, haberle provisto con anterioridad a Ojeda, a Ronald Ojeda, de la protección necesaria para evitar que fuera asesinado en un primer momento. Y de la misma forma, haber contenido sus acciones, digamos, respecto a la Venezuela de Maduro. Pero dicho eso, uno nota dentro del gobierno que hay visiones muy diferentes entre sí, desde visiones que condenan el secuestro y el asesinato de manera taxativa, hasta el Partido Comunista, que tiene una postura abiertamente permisiva y que se niega a aceptar el involucramiento del Estado venezolano dentro de esta situación y dentro de esta acción. Por lo tanto, lo que uno supone o lo que uno puede adivinar dentro de toda esta situación es que el gobierno se encuentra fuertemente quebrado internamente respecto a cómo tratar esta situación y por lo tanto se ve obligado a seguir estrictamente un proceso judicial, es decir, el mandato de la ley, sin poder ni acelerar ni ralentizar el proceso debido precisamente a los quiebres políticos internos dentro de sus propias autoridades. Oye, y o sea, hagamos un poquito de política ficción. Si en vez de Boric estuviera Kast, por ejemplo, ¿cómo crees que sería la relación de Chile con Venezuela? ¿Cómo sería todo? ¿Sería más bien como Milei está haciendo con Maduro, más o menos? Probablemente, aunque probablemente habría sido llevado a cabo de una manera institucional, digamos, Milei es una persona más bien desatada en ese aspecto, pero ciertamente el nivel de acción difícilmente hubiese cambiado en términos desde la perspectiva venezolana. Quizás desde la perspectiva chilena se hubiesen tomado medidas más eficientes para la contención de la migración irregular. No podemos dejar de olvidar que se ridiculizó a José Antonio Kast durante la campaña por su propuesta de excavar zanjas en la frontera, cuestión que hoy día el gobierno está desarrollando, haciendo con plena intensidad. Por lo tanto, la verdad es que al final hay bastante pocas formas de hacer una tortilla y todas involucran huevos, digamos. Por lo tanto, hay bastante pocas formas de cerrar la frontera y en ese sentido, más allá del debate que podamos tener en la zona central del país, lo que está ocurriendo en Colchane y en distintos sectores del norte es bastante más complicado y requiere más acción que discusión. Oye, Fernando, tú me comentabas delante que en Venezuela aún queda un consulado chileno funcionando, tengo entendido. Exacto. En caso de que este llegase a ser cerrado, ¿qué va a pasar con los 12.000 chilenos que viven en Venezuela? Que recordemos que son muchas son personas mayores, porque la migración chilena a Venezuela fue algo que se dio en los 60 y 70. O sea, esa gente probablemente ahora tenga más de 60 años y requerirá algún tipo de ayuda, algún tipo de servicio. ¿Qué pasaría con ellos? A ver, exacto, se trata de gente que migró económicamente cuando Chile estaba en condiciones particularmente complicadas bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva y posteriormente el gobierno de la Unidad Popular. Mucha gente hizo su vida ya aprovechando el boom del petróleo. Esa gente hoy día lamentablemente va a tener que recurrir a los servicios consulares en los países vecinos, ya sea Brasil, ya sea Colombia, por cuanto va a ser imposible prestarles el apoyo, por ejemplo, renovación de cédulas de identidad, pasaportes, etcétera, desde la propia Venezuela.
Es más, esa gente va a tener que, probablemente el Estado de Chile va a tener que abrir un consulado importante en algunos de los sectores fronterizos, en Cúcuta, por ejemplo, en la frontera con Colombia, en la frontera colombiana con Venezuela, para hacer menos gravoso el viaje de parte de estas personas en esa dirección. Lo otro es que probablemente esto sea una señal también de, más allá de la tragedia que representa romper las relaciones de una vida, que esas personas aprovechen la oportunidad de retornar simplemente a Chile, digamos, en términos de que se les hace cada vez más difícil y cada vez más improbable el retorno a nuestro país y la Eh, mantención de las redes de contacto con Chile. Oye, ¿crees que esto va a repercutir en la ola de migrantes venezolanos hacia Chile? ¿O es más A ver, bien que afecta a los pocos chilenos que quedan allá? Eh, digamos, esto en específico a eso, pero no podemos negar que hoy día hay una sucesión de hechos dentro de los cuales la elección de Trump, las deportaciones, el cierre de la frontera sur, lo que se llama la migración de la desesperanza, es decir, todos aquellos venezolanos que le estaban dando una última oportunidad a las instituciones venezolanas que se perdió con este fraude electoral, etcétera, que la Asociación Nacional, la Agencia o el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados plantea entre 5 y 8 millones que podrían abandonar Venezuela en los próximos años. Y eso, de esa cifra, normalmente el 10% llega a Chile. Estamos hablando de entre 500 y 800 mil personas. La saturación, y esto en un lapso comparativamente breve de tiempo. Por favor, este es el peor de los escenarios, el peor de los casos, pero podríamos estar en algún momento con literalmente decenas de miles de personas agolpándose en la frontera en Colchane, frente a lo cual incluso la actual infraestructura de apoyo a la migración irregular se vería completamente superada, generando un problema político de dimensiones mayúsculas. Bueno, la relación entre ambos países entonces podríamos decir que están en el piso. Y esto trae problemas especialmente para Chile, porque recordemos que si bien en esta ola migratoria ha venido gente trabajadora, gente de esfuerzo, también han llegado miles de delincuentes, delincuentes que Venezuela se niega a recibir, ¿no? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las deportaciones en este caso? ¿Nos tenemos que quedar con todos estos maleantes en nuestro territorio nomás? A ver, va a haber que asumir que esto es un fenómeno que otros estados en relaciones de procesos migratorios parecidos al nuestro están teniendo de manera sistemática. El caso de los estados europeos en el Mediterráneo, en el este de Europa, países como Francia, España, Italia, han tenido incluso que construir campamentos de refugiados, campamentos humanitarios en islas como Lampedusa, Gozo, etcétera, en el Mediterráneo para recibir a los migrantes africanos que cruzan. En el caso nuestro, yo creo que de producirse esta migración y de adquirir las dimensiones o el volumen que se teme en el peor de los casos, entre 500 y 800 mil personas, va a ser inexorable la construcción de campamentos de refugiados en el desierto de Tarapacá, básicamente porque no se va a poder esperar que ese río de personas simplemente pueda cruzar por sus propios medios desde el altiplano, el desierto de Tarapacá, hasta ciudades como Iquique o descender incluso tan al sur como Antofagasta o Calama. Oye, Fernando, ya para ir concluyendo, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que van a ser las relaciones entre ambos estados durante este 2025? Todo puede empeorar aún, ¿no? ¿Crees que hay O alguna sea, mejora? no es muy difícil en términos, a menos que ocurriera un evento de cisne negro, digamos, de alto impacto pero baja expectativa, que es que simple y sencillamente cayera el régimen de Maduro y se produjera un giro en 180 grados. Pero si es que de mantenerse Maduro es altamente difícil que esto mejore, todo parece indicar, por el contrario, que el desafío va a ser más bien un empeoramiento drástico de las condiciones y de la situación. Fernando Wilson, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, te agradecemos por tu participación en Hora de Noticias. Por favor, que estén muy bien ustedes, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Fernando.